Estamos en las 9:21 de la mañana y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Ayer estábamos con el presidente de la Central Sindical tocando varios temas con Pereira. Bueno, a propósito de este 1 de mayo, a la salida, por decirlo de alguna manera y entrar un poco en tema también, de algunos consejos de salarios complicados, trabados, pero que, debo reconocer, usted siempre vio con moderado optimismo, ¿no? Es decir, cada vez que se lo escuchó, cada vez que se lo vio salir en los medios, a ver, como un hombre conocedor de que a veces las negociaciones pueden ser complejas, que tienen sus momentos hasta de estancamiento, pero con la perspectiva de decir, al cierre de esto, en mayor medida, menor medida, con más tiempo, menos tiempo, vamos a terminar cerrando dentro de las pautas que había fijado el gobierno, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso normal donde hay que tener en cuenta la situación del país, la situación del trabajo, y somos firmes partidarios de la negociación colectiva y del diálogo. Esta semana hemos tenido algún ejemplo con el tema del supergas. Desde el gobierno estábamos dispuestos a aplicar las medidas más extremas que fueran necesarias, pero previamente a eso convocamos a ámbitos de diálogo. Yo creo que hubo una instancia fundamental que fue el martes, terminamos tarde en la noche. Hay un acuerdo que creo que es un avance sustantivo con las 5 empresas, con el sindicato mayoritario, con la Federación FUESI, con el PIT-CNT, representado por el propio secretario general Marcelo Audala, donde hubo un compromiso de garantizar los servicios esenciales y la cosecha. Y quedó allí pendiente para el otro día, el miércoles, el tema de Río Gas, que era un caso particular en una empresa. Y yo ahí quiero, por ejemplo, destacar 2 cosas. Por un lado, lo de Río Gas quizás se podía haber resuelto antes. La empresa faltó a una convocatoria, pero la empresa tuvo el buen gesto de reconocer ese error. Y bueno, y ayer se resolvió el tema de Río Gas. Y creo que esto es parte de ese proceso que hay que hacer, que bueno, podría resolverse o intentar resolverse de otra manera, pero nosotros apostamos al diálogo y a la negociación para ello y hoy se están encaminando las cosas. Creo que hay una tarea que también, porque todas estas actividades las hemos hecho juntos con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay que proceder a una reorganización de todo lo que es el supergas. Hay muchas empresas, muchos actores en el negocio. Bueno, pero eso es responsabilidad de este otro ministerio y hay que encaminarse para eso, hay que revisar el tema del subsidio. Pero bueno, creo que ese es el camino. En cuanto a la negociación colectiva, por ejemplo, a esta altura, de los 20 y pico de grupos que están negociando en este momento, hay acuerdos ya en 9. Y alguien puede decir, bueno, van 4 meses. Sí, está bien, pero en enero y febrero era difícil conseguir la gente para que se reuniera. O sea que de hecho van 2 meses. Y bueno, tenemos 1/3 de los grupos que ya han acordado. Los acuerdos hasta ahora están siendo todos tripartitos. En lo que fue el año pasado, que tuvimos diversas discusiones y polémicas, bueno, 3 de cada 4 acuerdos firmados el año pasado, 3 de cada 4, estamos dando casi 65 acuerdos. 3 de cada 4 fueron firmados simultáneamente por empresarios y trabajadores. Solamente en 1 de cada 4 el gobierno tuvo que votar. Entonces creo que esos balances hay que irlos viendo en este proceso. En un gobierno que somos firmes partidarios de la negociación colectiva, yo creo que la negociación colectiva, a diferencia de lo que se podía discutir, por ejemplo, en el año 2000, cuando no había negociación colectiva, tuvimos 15 años sin negociación colectiva en Uruguay, o incluso en los años posteriores, hoy está consolidada. La negociación colectiva es una base para el desarrollo del país. Y creo que hay que seguir fortaleciendo esto y avanzando en este camino. Y creo que esta instancia del 1 de mayo, de este próximo domingo, ya vamos dando por adelantado el saludo, la felicitación a los trabajadores.
Es un acto muy importante en Uruguay. A ver, seguramente es de los actos donde va más gente en todo el año. Y donde hay toda una expectativa de los distintos actores sociales, políticos, institucionales de qué se dice, qué se contesta. Por tanto, es un acto clave en el calendario anual del Uruguay. Cosa que lamentablemente en otros países no pasa, ¿no? O sea, para no ir más lejos, recordemos que el 1 de mayo se origina en Estados Unidos y Estados Unidos no lo conmemora. Pero bueno, feliz día y a seguir trabajando para mejorar el país. En este contexto más complejo económicamente que años atrás, por lo menos que un par de años atrás, ¿qué evaluación hace de la situación de los salarios en función de todas estas negociaciones que han desencadenado en acuerdos? Bueno, a ver, estamos con un enlentecimiento del crecimiento, o sea, crecemos menos. Durante 11 años crecimos un promedio del 5% por año. Eso era muy bueno. El año pasado crecimos el 1%. Eso es menos que el 5%. Ahora, el 1% es lo que crecimos promedialmente durante todo el siglo XX. O sea, el Uruguay durante el siglo XX creció promedialmente al 1%. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. El año pasado perdimos 28.000 puestos de trabajo. Eso nos duele. El año pasado, por primera vez, el BPS disminuyó su recaudación, empezó a disminuir su recaudación y empezó a disminuir la cantidad de gente registrada en la Seguridad Social. Ahora, eso se produce después de que incorporamos en 10 años 500.000 personas a la Seguridad Social. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que verlo en ese contexto. Tenemos una situación internacional muy complicada. Vuelvo al tema del supergas. ¿Por qué nos preocupaba la cosecha? Porque teníamos los barcos esperando en el puerto para cargar soja y arroz. Y ya con el drama humano en primer lugar, pero también material y productivo que generaron las inundaciones y el desastre de Dolores, toda la soja y todo el arroz ahora debe pasar por los silos y secarse. Normalmente la mayoría de la producción no pasa por los silos, no hay que secarla. Ahora había partidas de granos que había que pasarlas 3 veces por los silos. Y por eso era imprescindible el supergas, porque los silos en su mayoría funcionan a supergas, otros a leña. Entonces, ¿por qué nos importaba garantizar el suministro de supergas a la cosecha? Por esta circunstancia. Y porque estos son la posibilidad de perder clientes en el exterior. ¿Qué pasa si perdemos un cliente de soja o un cliente de arroz? Uruguay es un exportador de arroz de muy alta calidad y de mucha cantidad. Entonces, si perdemos clientes, el año que viene vamos a tener menos puestos de trabajo. Entonces, estas cosas se interrelacionan y por eso es importante que todos seamos conscientes, que nos sensibilicemos ante estas cosas y veamos cómo resolverlos. Y yendo a lo otro que me preguntaba, yo creo que el salario del año pasado igual creció, las pasividades igual crecieron, menos, pero igual crecieron. Y eso es muy importante. Uruguay lleva 12 años de crecimiento de salarios por encima de los precios. Los salarios mejoraron por encima de los precios más de un 50%. Eso es histórico, eso hay que valorarlo y hay que tenerlo como un valor fundamental, porque no hay que ir muy lejos para saber cuándo se perdía salario. Entre el 2000 y el 2005 hubo una gran pérdida salarial en Uruguay. Y eso fue hace 12 años. Las pasividades también. Entonces, que hay que ver cómo esto se ajusta, y hay que hacerlo a través del diálogo y de la negociación. Pero al mismo tiempo, a través de lo que dicen los lineamientos donde hemos ampliado las posibilidades de otros beneficios. Por ejemplo, no es lo mismo 100 pesos con guardería para los niños que 100 pesos sin guardería. Bueno, por ejemplo, el convenio de la bebida prevé la construcción de 2 guarderías financiadas por las empresas. No es lo mismo con formación permanente, porque hoy tenemos que formarnos y aprender todos los días en cualquier actividad que estemos, que sin formación. El convenio de la salud privada prevé una partida por formación
para todos los trabajadores de la salud privada. En el caso de las trabajadoras domésticas, que estuvo muy en el tapete hasta la semana pasada, se logró un acuerdo muy importante. Bueno, allí se crea un fondo social. Ese fondo social va a servir para que los empleadores o empleadoras de trabajadoras domésticas y las trabajadoras domésticas tengan más posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones gremiales incluso. Y bueno, entonces creo que estas cosas van complementando una serie de aspectos que, junto a lo que es la estrategia principal del Ministerio, que es la cultura del trabajo para el desarrollo, un tema que nosotros queremos insistir. Uruguay debe mejorar la calidad de su trabajo, debe mejorar la ética de su trabajo, debemos tener mayor productividad, mayor asiduidad, tenemos que tener mejores empresarios y mejores trabajadores públicos y privados, porque hemos decaído en eso. Y vamos a seguir siendo 3 millones y pico. Por tanto, una condición para que el Uruguay siga mejorando con justicia social, con redistribución de la riqueza, con mejores condiciones de trabajo y de salario, con mejores pasividades, es mejorar la cultura del trabajo de todos los uruguayos. Ahora, ¿cómo se puede mejorar, ministro? Y acá de alguna manera le estoy preguntando si ha tenido a nivel informal o formal alguna comunicación por parte de su colega, el contador Astori, el ministro de Economía, porque ha habido un cambio en lo que el ministro presentó hace algunas horas atrás en la Comisión de Hacienda. Es decir, un cambio fundamentado, explicado por el ministro por las circunstancias, no solamente internacionales, un cambio fuerte en algunos casos, por hablar simplemente de uno de nuestros vecinos, Brasil, pero también porque las perspectivas que se tenían, bueno, finalmente no se han concretado. Uno se pregunta, en esas reducciones que de alguna manera anunció el ministro sin detallarlas, ¿pueden involucrar a su ministerio? Es decir, y acá estoy hablando, ciertas pautas de las que se hablaron a principios de este gobierno, ¿podrían ir modificándose por circunstancias como las que hemos vivido? Las que estamos viviendo internacionales y las que estamos viviendo a nivel nacional. Usted lo acaba de mencionar, es imposible no hablar de trabajo y de economía si no hablamos de las inundaciones y de lo que pasó en Dolores. Sí. Y de la situación de Brasil y de la situación que sucede en el mundo. Nos quedamos sin poder vender leche porque el mundo dejó de comprar. La leche bajó a 1/3 del precio y ni así podemos vender. Lo mismo pasa con otros productos como el arroz, como la pesca. Nigeria dijo no compro más y no compró más. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer con el pescado? Entonces, estas situaciones, en primer lugar, el presidente de la República ha sido muy claro, y nosotros somos firmes partidarios de eso, del trabajo interministerial. Los lineamientos de la negociación colectiva fueron aprobados en el Consejo de Ministros. Y eso yo creo que es muy importante porque todos nos comprometemos, todos aportamos en la discusión y luego todos tenemos que ser capaces de cumplir y de llevar adelante eso. Claro, pero yo le digo, sobre otra base fueron esos lineamientos. Está bien, pero también en otras cosas hay otras bases, porque paralelamente a eso, Uruguay sigue recibiendo un respaldo internacional muy importante. Uruguay saca a la venta determinados títulos y enseguida se venden, y eso es una confianza en el país. Siguen viniendo inversiones importantes al país y tenemos cosas contradictorias, porque yo en el correr de este año he estado en más de 10 inauguraciones de nuevas plantas que han significado inversiones de decenas o cientos de millones de dólares y de puestos y decenas de cientos y en algunos casos miles de puestos de trabajo. Entonces, hay que ir viendo esto en su complejidad. Por ejemplo, los lineamientos incluyen estas cosas, pero al mismo tiempo creo que esto está siendo comprendido por los trabajadores y por los empresarios. Y ese es el camino en el cual nosotros queremos avanzar. Por ejemplo, nosotros ahora, la semana que viene, continuamos con un ciclo de discusión, de trabajo sobre el tema productividad, que es un tema, como la cultura del trabajo para el desarrollo, la productividad es imprescindible para el desarrollo del Uruguay. Uruguay ha mejorado su productividad y debe seguirla mejorando. Y bueno, traemos allí un experto de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano. A fin de año trajimos un experto de OIT y este es un tema clave para el desarrollo del Uruguay. Un tema que
¿con qué nos hemos encontrado? Con que en Uruguay sabemos poco de eso y los que están haciendo alguna experiencia no la quieren contar. Bueno, tenemos que empezar a ver cómo abrimos esto. Tenemos otro tema que es para nosotros fundamental en esto, que es la participación. El país está en este momento atento, expectante, tremendamente solidario, pero también está participando. Esta semana, por ejemplo, es la Semana Mundial de la Seguridad Social. Hemos hecho 3 actos esta semana. 3 actos llenos de gente. Con empresarios, con trabajadores, con jubilados, con instituciones. Uno fue el lunes cuando asumieron los directores sociales del BPS. Lleno el salón de actos del BPS. El 27, el miércoles, tuvimos el Día de la Seguridad Social. Y allí hicimos una reflexión muy participativa acerca de los 20 años del régimen jubilatorio. Llenamos el salón de actos del Ministerio. Ayer se presentó el Día Mundial de la Salud Laboral. Nuevamente se volvió a llenar el otro día. Esto quiere decir que las principales organizaciones representativas de trabajadores, de empresarios, las instituciones quieren participar del proceso de cómo mejorar el país. Y para nosotros esto es fundamental. Adelanto que va a haber cadena, va a haber mensaje de radio y televisión el 1 de mayo. Va a estar el mensaje del PIT-CNT. Es un caso raro en el mundo que la central sindical tenga una cadena oficial para... Pero son de las cosas que estamos orgullosos de hacerlo. Y también va a estar el mensaje del Ministerio. Y adelanto, va a ser un mensaje altamente participativo. En la cadena van a hablar trabajadores, van a hablar empresarios, van a hablar... hablando de las cosas que hemos podido hacer y de las que no hemos podido hacer y de las que queremos hacer más adelante. Bien. Y adelanto esto porque no va a ser la cadena del Ministerio ni del Ministro, mucho menos del Ministro. Va a ser una cadena donde la gente se va a poder decir, bueno, miren, se hizo tal cosa, pasó esto. Y creo que ese es el camino que tenemos que llevar, que tenemos que impulsar los uruguayos cuando tenemos dificultades. Y creo que el mejor ejemplo lo ha dado el pueblo uruguayo con la solidaridad con Dolores y las inundaciones. Recién usted habló de inversiones y de desarrollo. Buena parte de las inversiones que han llegado en los últimos tiempos son de origen extranjero, lo que supone sí creación de fuentes de trabajo, pero también fuga de ganancias. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo creo que en esto tenemos un organismo que es la COMAP, la Comisión de Inversiones. El Ministerio participa de eso. Y tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, se está desarrollando mucho la inversión, por ejemplo, en lo que es molinos, productores de energía eléctrica, o paneles solares, productores de energía. Esas son inversiones importantes, pero que generan pocos empleos. Pero al mismo tiempo nos van sustituyendo el petróleo, ¿verdad? Y nos contemplan que cuando tengamos sequía podemos tener otras fuentes alternativas a las represas hidroeléctricas. Entonces, el tema es más complejo. Yo creo que hay que ver cómo se ven determinadas cosas, hay que analizarlas, hay que ver cómo tratamos de tener ciertas condiciones, porque nosotros no queremos, este gobierno no quiere cualquier crecimiento. Y en esto queremos ser muy claros. O sea, hay países y hay épocas en la historia de nuestro país que se buscó cualquier crecimiento. No, nosotros queremos crecimiento con justicia social, con redistribución de la riqueza, con empresas sostenibles y sustentables. Y hemos recibido golpes, porque el cierre de Fripur fue un golpe. Para la semana que viene estamos negociando con los canadienses a ver cómo podemos, que están viniendo al Uruguay, es un consorcio de gente que sabe del negocio de la pesca, y estamos 3 ministros trabajando en esto. ¿Sigue presente este grupo empresario canadiense? Sí, sí. Bien. Viene la próxima semana y vamos a estar trabajando sobre este tema. Pues el golpe de Fripur fue un golpe duro, claro. ¿Está bien? Pero bueno,
Estamos viendo también cómo atender otras situaciones que estamos trabajando. Por tanto, es una preocupación y una ocupación del gobierno ver cómo esas inversiones generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en un mundo cambiante. Hace pocos días, seguramente ustedes los deben haber informado, se hizo todo un seminario sobre la robotización y la sustitución de trabajadores por robots. Y eso es una realidad que está existiendo. Hoy ya podemos ir a algún supermercado en Uruguay donde no hay que pasar por la cajera. Sí. Ahora bien, si todo se fuera para la robotización, ¿a quién se le van a vender los productos? Porque los robots no comen, ni hacen turismo, ni compran casas, ni compran autos. Entonces, yo creo que estas cosas tienen que tener sus equilibrios. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, muy bien, por eso estamos interesados en analizar el tema de la productividad. Entonces, creo que este tipo de cuestiones son las que nos deben llevar a que profundicemos el diálogo, profundicemos la negociación hacia cosas concretas. Ministro, lo tengo que despedir y me quedan muchísimos temas. Nos quedan con Martín, obviamente, de los que nos acerca la gente. Le voy a pedir, por lo menos, para tener idea de cuál es la visión que tiene usted, obviamente el gobierno, por ejemplo, de temas como el de la desigualdad en el cobro de las jubilaciones, esto que popularmente para identificarlo denominamos a los cincuentones, pero que abarca a decenas de miles de trabajadores y que tengo entendido por lo que ya nos dijo Fernando Pereira, va a estar presente dentro de los reclamos y reivindicaciones del 1 de mayo a nivel del acto de la central. A ver, esto dijimos que iba a pasar, ¿no? Hace 20 años atrás se discutía sobre proyecciones. Bueno, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Hoy ya se discute sobre resultados. Ya con damnificados. Hoy la gente va al BPS o a la FAB y le dicen, sí, vas a cobrar tanto, ¿cuánto? Yo creo que este es un tema que, lamentablemente, quizá cuando lo planteamos no lo hicimos bien o no se nos entendió, pero hoy están los resultados a la vista. Este es un tema que hay que encararlo. Y hay que encararlo de la misma manera que tratamos de encarar todas las cosas. Por eso, por ejemplo, lo que hicimos el miércoles con esta jornada donde con mucha amplitud, porque estuvieron las AFAP, estuvieron los directores sociales, estuvieron los organismos de supervisión, trajimos un experto principal de la OIT, estuvimos expresidentes del BPS que habíamos estado en este proceso, y allí se volcaron muchas cosas. Y el sistema presenta algunos problemas que hay que encarar. Por ejemplo, hubo un planteo muy fuerte del Banco de Seguros del Estado acerca de la responsabilidad, porque para administrar los dineros de los trabajadores están las AFAPs, y ahí hay participantes privados. Ahora, para pagarle la parte de la jubilación privada generada por el ahorro en las AFAP a los trabajadores, solamente está el Estado, solamente al Banco de Seguros. Ese negocio no les interesó a los privados. Entonces, bueno, el Banco de Seguros tiene un rol fundamental. Importa mucho qué va a pasar con esto. Entonces, yo creo que tenemos que tener la amplitud de reconocer lo que está pasando y encararlo con diálogo, pensando y transparentando la sostenibilidad financiera del sistema. Usted me lleva a preguntarle, ¿esto pasa entonces por empezar a sincerarnos con que el límite de edad jubilatoria debería ser mayor? Uruguay tiene una fortaleza en eso, porque el tema de la edad jubilatoria hay que verlo en lo que dice la ley y en lo que dice la realidad. Uruguay tiene una ventaja, que la gente en Uruguay se jubila a los 63, 64 años, no a los 60. Hay muchos países que tienen edad 65, pero la gente se jubila a los 58. Lo que importa es la realidad de la edad a la cual la gente se jubila. Uruguay tiene esta fortaleza que es que la gente en Uruguay se está jubilando a los 63 años. Entonces,
todo se puede discutir, pero hay que discutirlo en el conjunto de aspectos, porque, por ejemplo, no es lo mismo un adulto mayor que cobra una jubilación con sistema de cuidados que sin sistema de cuidados. No es lo mismo un adulto mayor si tiene sistema de salud que si no tiene. No es lo mismo cobrar 10.000 pesos o 20.000 pesos o 40.000 pesos de jubilación con sistema de cuidados y con salud que sin sistema de cuidados y sin salud. Entonces, todo esto hay que verlo en un conjunto. Cuidado con esos que se apresuran a decir, no, la solución de esto es tal cosa, y descuidamos otros aspectos. Por eso creo que en esto el estudio profundo, el análisis, pero bueno, en respuesta concreta a su pregunta, el tema de los cincuentones hay que encararlo. Es un tema del sistema, de cómo se creó el sistema, y que los que lo promovieron, bueno, asuman también su responsabilidad, porque como debemos asumir la responsabilidad quienes hoy nos toca gobernar, también deben asumir sus responsabilidades quienes en su momento promovieron esto. Ministro, le quiero agradecer muchísimo estos minutos. Obviamente nos han quedado muchas preguntas para trasladarle. Que tenga un feliz día el domingo. Muchas gracias, felicidades a ustedes y a todos los trabajadores y trabajadoras del país en este nuevo 1 de mayo. Muchas gracias. Cerramos por aquí este encuentro que hemos tenido con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.